Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de escritura creativa. Este creo que es el número 6 y debe serlo porque vamos a hablar de los personajes protagonistas secundarios o de los personajes en general en el desarrollo de la trama de la novela. Bien, en el vídeo anterior hablábamos del personaje o de los personajes protagonistas. Hablábamos de caracterizarlos, hablábamos de dejarlos crecer, dejarlos que avancen, dejarlos que maduren, conforme la acción se va desarrollando. Hoy vamos a ver que respecto a los personajes secundarios, evidentemente, también hay que caracterizarlos y también hay que dejarlos que avancen conforme la acción se va desarrollando, que maduren como personajes y vayan creciendo en el transcurso del narrado. Si estamos hablando de novela, es muy importante. Si hablamos de géneros más breves, bueno, pues no será tan decisivo este desarrollo de los personajes, pero sí, desde luego, muy importante el caracterizarlos y que tengan una voz propia que les haga significativos, que les haga únicos, que les haga, en definitiva, destacar sin estridencias, con discreción, pero destacar en la historia. Los personajes protagonistas secundarios son el corazón de una narración. Si el protagonista es el alma de una narración, de una novela o de un relato, los protagonistas secundarios son su corazón, el corazón que bombea la sangre, que mueve el relato. Los personajes secundarios normalmente son gente literariamente inquieta. Son inquietos, van, vienen, hacen cosas, traen información, confunden, causan malentendidos, se involucran en actividades sorprendentes, embrollan la acción, a veces mienten, a veces dicen la verdad, hormiguean continuamente, son un hormiguero de actividad que nos va a ayudar mucho luego a la hora de escribir, a la hora de plantearnos ya de verdad el ponernos en la faena de escribir. Nos van a ayudar mucho los personajes secundarios a avanzar a nosotros como autores, ¿no? en el desarrollo de una historia. El personaje secundario igualmente necesita ser caracterizado y siempre tenemos que huir de algo que a mí se da mucho, pero que a mí nunca me ha gustado. Y que es el que el personaje secundario se defina por relación al protagonista, ¿verdad? Un Juan Tenorio necesita un chuti, un criado. No, esto es muy del teatro decimonónico, es muy también bastante del siglo de oro, de las narraciones dieciochescas también. Sin embargo, fijaos que la obra de narrativa por antonomasia de nuestro siglo de oro, que es el Quijote, el personaje secundario es Sancho Panza, que es un personaje absolutamente extraordinario y absolutamente universal. No se define por relación al protagonista, que sería en este caso Alonso Quijano, Don Quijote. No, se define por relación a su vínculo con la realidad, con la sensatez, con la razón parda, la razón humana, la razón popular, normal, cotidiana, del hombre normal, respecto a la demencia de su señor, de su caballero al cual él sirve. Si bien la realidad es que el caballero se sirve de él para salir de todos los embrollos en los que se mete, y de los cuales Sancho Panza, por lo general, y salvando algunos pasajes del Quijote, que, bueno, Sancho también hace un poco el ganso, pero bueno, gracias a él se libra de mucho a Don Quijote, ¿no? Todo Quijote necesita un Sancho, evidentemente. Todo Sherlock Holmes necesita un Dr. Watson. Fijaos que a Sherlock Holmes, os lo comentaba en el anterior vídeo, a Sherlock Holmes, el Dr. Watson lo define de una manera exhaustiva, en Estudio en Escarlata, que es una de las primeras novelas de la saga holmesiana de Arthur Conan Doyle. Sin embargo, el Dr. Watson apenas se molesta Conan Doyle en definirlo. Es verdad que le marca 4 trazos muy importantes: un médico militar jubilado o retirado, mejor dicho, en la reserva, que ha estado sirviendo muchos años en la India, y se presenta como una persona práctica, como una persona muy sensata, muy con los pies sobre la tierra, que evidentemente va a servir de contrapunto a los delirios racionalistas y cientifistas de Sherlock Holmes.
Si Don Quijote estaba, digamos, enfermo de exceso de cordura, es decir, de falta de realidad o de falta de realismo, Sherlock Holmes es el contrario. Sherlock Holmes es una persona estrafalaria que está enfermo de un exceso de realidad, de un exceso de racionalidad. Y ambos dos personajes, Sancho y Watson, son los que se encargan de dar el contrapunto fundamental para que estos dos individuos, estos dos elementos literarios de tal calibre, nada menos, pues transiten por las historias sin mayor daño para ellos y para mayor regocijo, lógicamente, de los lectores que estamos ahí. Sí, efectivamente, yo estoy pensando lo mismo que vosotros. Conan Doyle, evidentemente, se inspiró en Sancho para trazar a los perfiles de su personaje, el Dr. Watson. El Dr. Watson es exactamente el Sancho Panza que Arthur Conan Doyle buscó para su Don Quijote, que es Sherlock Holmes. De esto quizá podemos hablar en otro vídeo, o bien si dejáis alguna nota o si dejáis algún comentario en el curso, podemos extendernos en este punto, que es muy interesante. Hace tiempo participé en un encuentro de autores holmesianos y en un simposio sobre la figura de Conan Doyle, de Sherlock Holmes, y leí una comunicación que se titulaba más o menos así: La fantasía de la razón en el universo holmesiano. Y ahí defendía esta tesis, de paralelismo entre ambos personajes, porque el que Doyle se inspirase en Sancho Panza para crear la figura del Dr. Watson no es ninguna hipótesis ni ninguna tesis, es una evidencia, es una realidad que él mismo reconoció. Es así. Pero bueno, de todas maneras, este tema lo podemos hablar y nos lo podemos comunicar y lo podemos compartir tranquilamente, si así queréis y si así os apetece. De momento os dejo una lectura también en el texto de apoyo, en el PDF descargable, y espero que os sirva de bastante. No es una lectura corta, como casi todas las que he puesto hasta ahora han sido citas bastante cortas, como muy largas han sido de 2 páginas y media. Esto es un poco más larga, es un relato completo sobre un personaje al cual le tengo yo muchísimo cariño, que es Tersites, el único humano que aparece en la Ilíada. Creo que es el primer gran secundario de la literatura universal, y le tengo tanto cariño que le dediqué ese relato. Es que el relato lo he escrito yo, vamos, es mío el relato, que he vuelto a cometer la inmodestia de poner un texto mío como ejemplo, no como ejemplo de lo bien hecho, ni de lo mal hecho, ni de lo regular hecho, sino como ejemplo de cómo se puede tratar a un personaje secundario. Si os sois tan amables de leerlo y también hacerme alguna indicación al respecto, decirme dónde está el artificio para la creación del personaje, o en fin, cómo veis, qué tal valoráis el desarrollo que he hecho del mismo y tal, también os lo agradeceré mucho. Y por lo demás, pues como siempre, muy agradecido por vuestra presencia, encantado de estar aquí con vosotros y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego.